ustedes mismos nos hablaban sobre una tasa de mortalidad en anorexia de 13 a 18%. ¿Esto es en Latinoamérica o o sea, de dónde sacamos esta cifra? Fíjate, estas son cifras que surgen de estudios que se han realizado en los Estados Unidos y en Europa, principalmente en Suecia y en Inglaterra. Sin embargo, como es un trastorno que tiene unos síntomas comunes, se estima que sea la misma proporción en el resto del mundo, ¿no? Como estábamos hablando ahorita, no son todas las pacientes que van a morir de anorexia. Hay solamente un cuarto de ellas va a presentar una mejoría clínica significativa, ¿de acuerdo? Cuando Aproximadamente. hablamos de una mejoría significativa, ¿cuál es? ¿A qué nos Mira, que referimos? haya un insight, es decir, que las personas se den cuenta que realmente es perjudicial para ellas el restringir tanto la ingesta de comidas, la ingesta de nutrientes, y que eso no es compatible con la vida, y que buscar ese extremo, ese ideal de peso es más dañino que otras cosas. Por lo menos hemos visto campañas, sobre todo en el mundo de la moda, donde ya se prohíbe que las modelos estén por debajo de cierto índice de masa corporal, justamente para evitar esto. ¿Por qué? Porque si hay una relación directa entre, por ejemplo, el mundo de la moda, todo lo que sean actividades que busquen un peso ideal, actividades muy exigentes. Hay estudios que determinan que por lo menos las mujeres que en edad, inicio de la adolescencia o la primera década de la vida, que estén en el mundo de la danza o el mundo de la moda, tienen 7 veces más probabilidad de desarrollar anorexia nerviosa que la población general. Entonces sí hay una influencia importante del medio ambiente en esto, y por eso hay que buscar todas las estrategias disponibles para que evitemos que este trastorno se desarrolle y que no lleguemos al extremo de la mortalidad. Los ejemplos que ha colocado José en la mayoría son en mujeres, pero los hombres también pueden padecer anorexia. Perfectamente pueden padecer de anorexia. eh, no es tan común como las mujeres, y en el caso de que eso sí suceda, es muy difícil diagnosticarlos, puesto que eso como que se esconden mucho de demostrar estos síntomas que tienen. Ya cuando llega a nivel físico, generalmente es que nos damos cuenta de este trastorno. Entonces con las mujeres sí hay como que más indicadores a nivel emocional, de lo que ellas cuentan, eh, que bueno, que por los hombres no se ve. Entonces por eso tampoco está tan cifrado como en las mujeres. Otro de los trastornos es la bulimia. ¿Qué Okay. es la bulimia, doctor José? Fíjate, la bulimia se caracteriza. No hay una dieta estricta, como en el caso de la anorexia, e incluso pueden ser personas obesas o con antecedente de obesidad, a diferencia de las personas que sufren de anorexia, ¿no? Se caracteriza porque hay un periodo, unos episodios de ingesta compulsiva de alimentos, o lo que se llama un atracón, que se da justamente hasta el punto en que esta ingesta compulsiva está generando dolor abdominal o náuseas, cuando ya hay un llenado que no podemos sobreexpandir esto. Justamente después de esto viene un periodo donde hay el autorreproche, donde hay depresión, síntomas depresivos, está el echarte la culpa y el desprecio de por qué consumiste tantos alimentos, y viene lo que se llama una purga. ¿Qué es una purga? Es el vómito autoinducido, generalmente por el uso de los dedos. Sin embargo, en un pequeño porcentaje se puede ver que utilicen vomitivos, incluso laxantes, diuréticos, pero se hace esta secuencia: ingesta compulsiva, reproche y la purga. Sí. Justamente investigando un poco sobre el tema, habían páginas en las que decía que era frecuente que coman alimentos no cocidos o que aún están congelados o sacan comida, en los casos más graves llegan a sacar comida hasta de la basura. Esto puede ser así. Sí puede ser así. Generalmente ellos buscan, son alimentos voluminosos, ¿de acuerdo? Sí, y bueno, también hay una pérdida en el control de esto, porque eso es otro criterio también para verlo, porque no solamente es el consumo compulsivo y extremadamente exagerado, sino que la persona reporta una pérdida de control, que es algo que ya no puede, bueno, precisamente controlar, pensar, racionar con respecto a lo que está realizando. Entonces, bueno, llegan a estos extremos. Entonces, bueno, vemos también esta parte de, bueno, el autorreproche, la culpa. Entonces se convierte ahora en el mecanismo compensatorio. Entonces, bueno, ¿ahora qué hago después que he comido tanto? O sea, hay como que un momento de corte donde como muchísimo y de repente, bueno, empiezo a pensar qué es lo que pasó, empieza el reproche, la culpa, y viene el mecanismo compensatorio, que es el de la purgación. Entonces empieza por medio de laxantes, vómitos,
entonces a poder sacar de sí todo lo que ingirió. Entonces, más o menos ese sería el mecanismo. Ahora, para una persona que padezca bulimia, ¿se provoca el vómito justo después de comer o puede pasar que coman todo el día y se empiecen a producir los vómitos en la noche? Mira, ¿Cómo es este procedimiento en claro, una persona con bulimia? está asociado al episodio de la ingesta de comida, ¿de acuerdo? Está el atracón, o sea, el comer mucho, generalmente se da durante la noche, este atracón. Enseguida viene el autorreproche, viene la culpa y se induce el vómito. Pasa un corto periodo de tiempo, no es que come en la mañana el atracón y se induce la purga en la noche. O sea, no es que pasen todo el día comiendo como una persona normal, sino que pueden darse este atracón, o sea, que es consumir esta gran cantidad de comida y provocarse el vómito. Sí, porque ¿Es un así? atracón es un episodio. ¿Ok? Es en un momento comienzas a comer compulsivamente hasta que ya no puedes comer más. Lo que te frena es el disconfort social o la parte ya de las manifestaciones físicas, las náuseas o el mismo dolor abdominal. Ahí es donde viene el periodo de culpa, el reproche, la tristeza y se inducen el vómito o el método de purga que hayan elegido. ¿Se manejan algunas cifras de mortalidad con respecto a la bulimia? No, y que generalmente la bulimia sí es como más tratada a tiempo, a diferencia de la De la anorexia. anorexia. Sí, porque, bueno, es algo que la persona puede, bueno, al principio la persona como que lo esconde, es muy difícil que uno comience a darse cuenta de que está padeciendo de bulimia, porque si se lo calla, incluso bueno, esconde sus chucherías en la oficina, donde esté, y bueno, más adelante, cuando comienza la etapa ya hacia la anorexia, porque estos dos trastornos se pueden combinar, entonces es que acuden a consulta. Entonces, cuando vemos que la bulimia, o digamos la anorexia, viene primero antecedido por la bulimia, entonces ya eso se puede tratar más y tiene mejor pronóstico. Cuando dice que se pueden combinar es que una persona que sea anoréxica puede llegar después a ser bulímica o viceversa. ¿Cómo Sí, se da esto? se puede dar como parte de la anorexia o como un trastorno coexistente. Recuerda que cuando hablamos de los subtipos de la anorexia, que estaba el Ok. tipo compulsivo purgativo, fíjate que justamente eso es la bulimia nerviosa. A diferencia de la anorexia, en cuanto a la mortalidad, fíjate, es una patología, podríamos decir entre comillas, más benigna, ¿de acuerdo? Y más común, es mucho más común que la anorexia nerviosa. Hay unas cifras americanas que hablan que el 20% de las mujeres en edad universitaria en algún momento presentan síntomas de bulimia nerviosa y estos pueden revertirse espontáneamente sin ningún tipo de intervención especial. ¿De acuerdo? Porque simplemente no se produce la pérdida de peso patológica que se produce en la anorexia. O sea, no llegamos a un nivel de desnutrición, no llegamos al nivel de la deshidratación, de que requiera una internación psiquiátrica, que requieran unas maniobras médicas especiales. Se puede manejar muy bien de forma ambulatoria y las personas realmente buscan ayuda, a diferencia de la anorexia que no buscan ayuda porque están convencidas de que lo que están haciendo es lo que deben hacer y quien va a la consulta generalmente es el familiar, es la pareja, es el grupo de amistades que están preocupados por la otra persona y esa persona generalmente va a consulta engañada o forzada. A diferencia de la bulimia, que la persona espontáneamente acude porque reconoce que hay Que un tiene un problema problema. y está buscando estrategias para manejarlo. ¿Cómo podemos identificar a una persona que padezca bulimia o anorexia? Si viene con la anorexia, pues es más visible porque ves el desgaste físico de la persona. En la bulimia probablemente, como decía el doctor, es una persona que puede tener sobrepeso y que vomite, pero o sea, tú no estás viendo a la persona vomitando a lo mejor. Entonces, ¿cuál es esa actitud que debe llamar la atención? Bueno, cuando ves que la persona a veces no quiere comer en público, prefiere comer sola, a veces, bueno, te puedes encontrar a la persona que está en un sitio y de repente tú llegas y esconde la comida que tiene allí, eso es una característica. Y otra es que también, bueno, puede ser por consulta, que lleguen ya con un cuadro depresivo, entonces cuando comenzamos a preguntar, indagar qué otra cosa pasa por allí, entonces, bueno, nos damos cuenta que también hay un episodio de bulimia. Entonces, la bulimia y la depresión están como que bastante relacionados. Por eso es que ellos buscan ayuda. Entonces, Otro de los trastornos alimenticios, pues también identificados, es la ortorexia, que muy poco se escucha de la ortorexia. ¿Qué es? Fíjate, se escucha muy poco
porque no está reconocido como tal, como un trastorno de la conducta alimentaria, ni por la Asociación Psiquiátrica Americana o la Organización Mundial de la Salud, que son quienes determinan si es una enfermedad o no, ¿de acuerdo? Sin embargo, desde finales de los 90 y todo un movimiento donde se quiere categorizar la ortorexia, y se acuña este término como un trastorno. ¿En qué se basan ellos? Ellos dicen que la ortorexia, o el creador, o un americano creo que de apellido Bartman, si no recuerdo mal, dice que la ortorexia es una obsesión por la alimentación sana y que no tenga consecuencias negativas en el individuo. Son personas que dejan de comer, por ejemplo, enlatados, cosas con colorantes, alimentos procesados, y se enfrascan en consumir simplemente lo saludable y que no tenga ninguna consecuencia negativa. Ahora, si lo vemos a grandes rasgos, esto no debería ser categorizado como una enfermedad, porque es una alimentación saludable. Se dice o se busca categorizarlo como enfermedad cuando esto llega a un extremo donde hay pérdida de peso, donde no hay una compatibilidad con la vida, donde hay deshidratación y una serie de consecuencias negativas. Pero sin embargo vemos que lo que ellos dicen para categorizar esto como una enfermedad encaja perfectamente en lo que sería la anorexia, que sería la inanición, la disminución de la ingesta de alimentos, la deshidratación y todos los síntomas físicos. Pero generalmente es eso, pudiésemos llamarlo como una obsesión por una alimentación extremadamente sana que comienza a tener consecuencias perjudiciales en el individuo. Creo que ahí es donde viene el problema, cuando se torna una obsesión, que la persona está constantemente revisando qué es lo que se va a comer, que bueno, que no puede comer otras cosas que le ofrezcan otras personas. Entonces, bueno, van haciendo más rígida cada vez esta dieta y que incluso, bueno, ya no aporta los suficientes nutrientes que ellos piensan que lo están consumiendo por esta dieta. Entonces, dependiendo de la gravedad, digamos, también está correlacionado con algo mental, ¿no? Dependiendo de cómo vaya esta obsesión, la ansiedad que tienen con respecto a esto, entonces lo que vamos a ir viendo cómo se va tornando cada vez más grave. Entonces, sí tiene como que su curva allí donde se puede tornar muy crítica situación. Y justamente las consecuencias entiendo que son muy parecidas porque dice que sufren de cambios de su estado de ánimo, debilidad, se les cae el cabello, que comentaba que también pasaba con la anorexia, están desnutridos. En las mujeres incluso se les retira la menstruación a más temprana edad. ¿Por qué pasa esto? Fíjate, justamente por el desbalance hormonal y neuroquímico que se genera por un periodo prolongado de inanición, donde no estás aportándole a tu organismo los nutrientes mínimos necesarios para que sea compatible con una vida sana, con una vida con una serie de mecanismos internos acordes con el equilibrio hormonal, ¿okay? con la homeostasis corporal. Ahora, esta obsesión, como todas las obsesiones, ¿de acuerdo? Hay un pensamiento constante que gira en torno a una idea. Entonces, estas personas están girando constantemente en torno a la alimentación saludable y pueden dejar a un lado elementos esenciales para el organismo, comidas que son esenciales, aportes proteicos y calóricos mínimos y muy necesarios para el funcionamiento normal del individuo, y es cuando comienzan a presentarse justamente estas características. Ahora, ¿cuál sería una evolución lógica? Puede ser que la ortorexia va a desencadenar o va a terminar en una anorexia. Pudiésemos decir que sería como que los primeros síntomas o la ventana para la anorexia. Para la anorexia. Vamos a hacer un corte, ya regresamos con muchísimo más tratando el tema de los trastornos alimenticios. Recuerden que su participación es importante para nosotros y por eso colocamos a su disposición nuestras redes sociales en Twitter, @solucionesgb, y el día de hoy, recuerden, estamos utilizando el hashtag trastornos alimenticios. Ya regresamos con muchísimo más.